Tengo 29 años y he estado con mi esposo de 30 durante 7 años, de los cuales 4 casados. Nunca había tenido motivos para sospechar que él me fuera infiel ni que estuviera insatisfecho con nuestro matrimonio. Incluso bromea diciendo que seguimos en luna de miel después de casi 5 años y 2 hijas. Yo no habría dudado de él de no ser por la sorpresa que encontré en su auto el mes pasado. Cuando estaba abrochando el cinturón de seguridad de mi hija en su asiento, noté algo metido entre los cojines. Lo saqué y vi que era un producto de higiene femenina. No habría sido tan extraño si no fuera porque tengo un DIU que me ha detenido el periodo desde hace un año y, además, no reconocí ese estilo de envoltorio. Se lo mostré a mi esposo y él no pareció entender qué era ni por qué lo tenía en la mano, hasta que le conté dónde lo había encontrado y por qué estaba casi segura de que no era mío. Se encogió de hombros y dijo que probablemente pertenecía a su compañera de trabajo, Fiona. No es raro que él salga a comer con sus compañeros en el mismo auto, y los dos somos bastante cercanos a Fiona y su esposo, así que me pareció posible que ese producto se le hubiera caído del bolso cuando mi esposo la llevó. No le di más vueltas al asunto. Dejé de pensar en eso hasta que tuvimos una cena con Fiona y su esposo un par de semanas después. En mi interior, de verdad quería creerle a mi esposo, pero no podía quitarme de la mente la forma en que el artículo estaba metido entre los cojines y como él no mostró ningún interés o sorpresa. Tal vez fingiendo no saber nada. No lo sé. Hice algo de lo que ahora me siento un poco mal. Fingí una emergencia y le pedí a Fiona si tenía algún producto de higiene. Me pasó uno casi idéntico al que encontré en el asiento trasero, y suspiré de alivio. Seguramente el que apareció en el auto era igual que el que me dio ella, así que probablemente había una explicación inocente de por qué se quedó en el asiento trasero. Pensé que no volvería a ver productos de higiene fuera de lugar, hasta que encontré otro esta mañana en mi cajón de calcetines. Siento un malestar físico al pensar que mi esposo podría estar siendo infiel y un disgusto mayor de imaginar que la mujer pudiera haber dejado esos productos para que yo los encontrara. Si fuera su compañera de trabajo, ¿por qué se delataría dándome uno la otra noche? En cualquier otra situación, querría hablar con mi esposo de inmediato, pero me da tanta vergüenza y me siento tan enferma que no sé cómo enfrentar lo que descubrí. ¿Qué debería hacer? Comentarios. He tenido periodo durante 30 años y jamás he puesto un tampón en un cajón de calcetines. Confía en tu instinto y pon cámaras. Ninguna de nosotras hace eso. Yo tampoco lo he hecho. He considerado muchas explicaciones que no involucren a mi esposo, pero ninguna tiene mucho sentido. Me aterra la idea de poner una cámara si significa confirmar lo que sospecho. Fiona ha estado en tu casa con el tiempo suficiente como para dejar el producto de higiene en tu cajón. Ha venido muchas veces, y nosotros a su casa también. Hasta donde sé, no ha estado aquí en la última semana, así que, si lo dejó, tuvo que ser en un momento en que yo no estaba. Cuando ella y su esposo nos visitan, todos nos quedamos en la planta baja. Tendría que pasar sobre nuestros perros, cruzar la puerta de seguridad, esquivar otras habitaciones. No digo que sea imposible, pero sí complicado para una visita rápida al baño. ¿Qué edad tienen tus hijas? Pudieron haber encontrado un tampón y ponerlo en un lugar al azar. Tienen casi 2 y casi 4, y ambas son traviesas. No quise descartar que ellas movieran las cosas de sitio, pero no sé cómo habrían conseguido uno, y menos 2, que yo no compré. Primera actualización, 20 de septiembre de 2023. Tratar de explicar el origen de estos dos productos de higiene ha sido un infierno personal estas últimas semanas, pero quería compartir una actualización. Poco después de publicar mi historia, le conté a mi hermana lo que sucedió, el que encontré en el asiento trasero, el del cajón de calcetines, la actitud despistada de mi esposo, el que me dio Fiona, y todas las sospechas que no quería creer. Comparamos los que teníamos, no guardé el del asiento trasero, lo había tirado, y coincidían, solo que eran de absorciones distintas. Nunca dejé ninguno en algún lugar donde mi esposo o mis hijas pudieran encontrarlos y moverlos. Mis hijas no sabían qué eran ni de dónde salieron. Mi hermana estaba convencida de que Fiona estaba involucrada, quizá con mi esposo o conmigo, o con ambos. Seguir confrontando directamente a cualquiera de los dos seguía pareciendo mala idea, así que mi hermana sugirió invitar a Fiona y a su esposo a nuestra barbacoa del día del trabajo. Desafortunadamente, ya tenían planes. Mi hermana y yo acordamos que era demasiado pronto para instalar cámaras sin más pruebas, así que tocaba esperar, observando cualquier cambio de comportamiento de mi esposo. No ha habido ninguno, de nuestra casa, ningún objeto extraño, o incluso si mis hijas mencionaban nuevas amistades.
Mi cuñado pensaba que los productos encontrados podían ser algo inofensivo, argumentando que, si algo estuviera pasando en nuestra casa, sería casi imposible que no me diera cuenta, siendo mi esposo quien lleva y recoge a las niñas de la guardería y de la mayoría de sus actividades diarias. Eso me tranquilizó bastante. Pero todo cambió cuando mi hija menor, de 2 años, se enfermó la semana pasada. Yo quería quedarme en casa para cuidarla, pero mi esposo insistió en que fuera al trabajo y él se quedaría con ella. Estuve de acuerdo, y mi familia interpretó esto como una buena señal, que mi esposo se ofreciera a cuidarla de inmediato. Para ese momento, ya estábamos casi dejando atrás el tema de los tampones. Para el tercer o cuarto día, solo me sentía aliviada de que mi hija estuviera casi recuperada y de que mi esposo la hubiera atendido. Sin embargo, al final de esa semana, me encontré con algo muy extraño. La niña, a quien dejé esa mañana en un pijama viejo, ahora llevaba un traje de una pieza que nunca había visto, y además tenía un pequeño adorno de cabello. Tengo buena memoria para la ropa que usan mis hijas, especialmente si son prendas que suelo evitar. Dejé de usar mamelucos con broches a lo largo de todo el frente hace tiempo porque son muy incómodos para cambiar pañales, y mi esposo lo sabe. Él no compra la ropa de las niñas ni les pone accesorios en el cabello, así que me sorprendió mucho pensar que alguien había estado con mi hija enferma sin que yo lo supiera. Sin pensarlo mucho, fui directamente con mi esposo para preguntarle si alguien había estado en la casa para verlos a él o a las niñas. Parecía tan confundido como la vez del tampón y me preguntó por qué pensaba eso, asegurándome que solo habían estado él y las niñas todo el día. Le volví a preguntar si alguien había pasado a saludar, y lo negó. Me pidió que me calmara. En ese momento, quería soltarle todas mis acusaciones, pero nuestra hija mayor estaba en el cuarto y percibió tensión. Intentando controlar mis emociones, le pregunté por tercera vez, con calma, si alguien había estado con las niñas. Juró que no. Negó haber comprado ropa o haberle arreglado el cabello a nuestra hija menor. Con la niña presente y mis sentimientos revueltos, decidí dejar la discusión. No podía explicarlo y hasta ahora no me parece más claro, después de haberle dado 1000 vueltas a teorías que no encajan. Comentarios sobre esta situación. ¿Es posible que el accesorio de cabello viniera de la guardería? Podría ser para el clip, pero no con el mameluco, ya que mi hija menor no ha ido a la guardería en días. Y si alguna de las dos hubiera regresado con algo parecido antes, me habría dado cuenta, sobre todo porque detesto ese tipo de prenda con broches. ¿Por qué no haces visita sorpresa durante tu hora de comida? Tengo un trayecto de 45 minutos desde el trabajo hasta la casa, así que es poco práctico. Mi hermana ha sido tan amable de pasar a ratos mientras está en su horario de trabajo, y no ha notado nada extraño. Tenemos una cámara Ring en la puerta principal, y tengo la aplicación en mi teléfono con notificaciones activadas, pero hasta ahora nada. Si alguien conoce métodos de vigilancia más discretos, estoy abierta a sugerencias. No soy muy experta en tecnología y temo que otra cámara sea fácil de detectar. ¿Ustedes revisan los detectores de monóxido de carbono con regularidad? Sí, se revisan periódicamente, no es un problema de alucinaciones por eso. La gente comenta que no puede esperar a saber el final de esta historia. Apuesto a que es un giro de película de terror de Hollywood. Ojalá fuera solo imaginación y así dejar de limpiar la suciedad que ni siquiera existe. Segunda actualización, 6 de octubre de 2023. Después de casi volverme loca por un moño y un mameluco, comprendí que no llegaría a ninguna parte con acusaciones a medias y con teorías sin bases sólidas. Estaba tan atrapada en la paranoia y la miseria de la situación que no dormía, no comía bien ni cuidaba de mis hijas como debía, y no obtenía ninguna respuesta clara. Así que decidí dar el paso de comprar cámaras ocultas y pedir que se enviaran a la casa de mi hermana, con su ayuda para instalarlas en mi vivienda. Sin embargo, antes de que las cámaras llegaran, obtuve la confirmación que tanto esperaba la semana pasada. Recibí una notificación de movimiento de la cámara Ring mientras estaba en el trabajo. Medio esperando ver a algún repartidor, a nuestras mascotas o a un vendedor pasando, imaginad mi sorpresa cuando vi el video. Una mujer joven llevaba a mi hija de la mano para entrar a casa, seguida de mi esposo y de mi otra hija. Se suponía que las niñas estarían en la guardería y mi esposo en el trabajo. La mujer, hasta donde yo sabía, vivía a 2 estados de distancia con una orden judicial que la mantenía allí. De inmediato llamé a mi esposo para preguntarle qué hacía esa mujer en nuestra casa. No respondió. Entonces le envié un mensaje de texto. Supongo que, al ver lo que hizo,
se dio cuenta de que había quedado en evidencia por usar la puerta principal, así que quería retrasar lo inevitable. Después de mi quinta o sexta llamada, contestó. La mujer en la cámara era la hermana de mi esposo. Más tarde descubrí que probablemente era la fuente de los productos de higiene, del mameluco y del moño. También es una persona con antecedentes por actos indebidos y es considerada reincidente. Pasó gran parte de su adolescencia y juventud coaccionando a otro familiar de mi esposo para que guardara silencio tras haber abusado de él o ella. Yo no había sabido de ella en años y, por cómo mi esposo hablaba del tema, jamás pensé que aparecería. Pero ahí estaba, en nuestra casa, con nuestras hijas. Baste decir que me enfurecí. No se trataba de una infidelidad en lo absoluto, y aún así resultaba infinitamente más repulsivo saber de quién se trataba y por qué todo esto había estado sucediendo. Al parecer, mi cuñada, después de otro periodo en rehabilitación, quería reconectar y enmendar los daños con la gente a la que había lastimado, y mi esposo estaba en los primeros lugares de esa lista. Él no quería que yo lo supiera o, peor aún, que impidiera que viera a nuestras hijas, así que se reunían a escondidas, muchas veces en nuestra casa cuando yo estaba en el trabajo. Entraban por la cochera para que la cámara de la puerta principal no me avisara. Ella pasó la noche un fin de semana en que yo estuve de viaje de negocios, durmió en nuestra cama y cuidó a las niñas una noche en la que mi esposo me dijo que las había dejado con sus padres. Les compraba ropa y vistió a mi hija menor con el mameluco y el moño, mientras mi esposo juraba que yo misma había hecho eso. Él insistía en que todo era invento mío, los tampones, el mameluco, el moño y el resto. Vio cómo yo sufría durante semanas por cada nuevo descubrimiento, mientras él hacía como si no tuviera idea de nada y me decía que estaba siendo irracional. Dio a entender que podía ser depresión postparto, 2 años después de haber dado a luz, 4 años después de que le confesé uno de mis mayores miedos. Padecer depresión postparto como mi madre, no poder disfrutar plenamente a mis bebés y vivir con culpa el resto de mi vida. Me dijo que no dormía lo suficiente, que extrañaba demasiado a las niñas y que necesitaba reevaluar mi salud mental. Le di el beneficio de la duda porque era mi esposo y porque ninguna otra versión tenía sentido. Ahora, después de un mes de esta tortura mental, solo me queda esta situación lamentable y mucha rabia. Comentario. Llama a la policía y a un abogado. Ya lo estoy haciendo. Vamos con todo en esto. A continuación, la segunda historia. Historia 2. Mi mejor amigo fue expuesto como trans por otro amigo. Lo defendí y esto llevó a que alguien perdiera su empleo. Intentaré ser breve, pero hay mucho que explicar. Mi mejor amigo, Sam, y yo somos inseparables desde hace más de una década. Así que lo conozco desde antes de su transición. Él no vivía en mi ciudad hasta hace 4 años, pero cuando se mudó, le ayudé a conseguir trabajo y amistades. Algunas personas creen que él es mi novio desde hace 1 año. La verdad es más complicada. Hace 2 años, salí de una relación muy abusiva y, al volver al mercado, me bombardearon para pedirme citas conocidos que no eran muy cercanos. Sam se hizo pasar por mi novio para quitarme de encima a un tipo demasiado insistente en un bar donde somos clientes habituales, y seguimos con ese disfraz porque, 1, a él también lo presionaban sus compañeros de trabajo y mentores diciendo que debía salir con alguien, cuando él no se sentía listo, y 2, para que yo tuviera algo de paz mientras sigo con mi terapia y sanando. Nuestro grupo cercano de amigos sabe que Sam y yo no somos pareja de verdad. Otro chico del grupo se llama Mal. Él me invitó a salir alrededor de 4 o 5 meses después de mi ruptura. Le expliqué que necesitaba al menos 2 años sin citas, centrándome en terapia, superación de mi trauma y en descubrir qué quiero realmente de mi vida. Dijo entenderlo, pero a los 2 meses supimos que Mal y otra amiga del grupo salían, y de hecho, ahora están comprometidos. Mal es amigo nuestro desde hace 3 o 4 años. Nunca hemos sido muy cercanos y solo lo veía como parte de nuestro grupo de 6. En otras palabras, es como si yo fuera Batman y el Flash. Nos llevamos bien en el equipo, pero no hacemos muchas misiones a dúo. En una fiesta en mi casa, donde había muchos compañeros y jefes de trabajo, el jefe de Sam señaló a Sam y a mí, diciendo que no podía esperar a que nos estableciéramos y tuviéramos hijos, bromeando con, «Vamos, Sam, ¿qué esperas, amigo?» Mal se rió y repitió la palabra amigo de forma sarcástica, para luego decir algo como, «Sí, si quieres llamarle Sam al que en realidad es Samantha, es cosa tuya». Al principio, nuestros amigos pensaron que era una referencia a la serie de televisión Supernatural, donde hay un personaje llamado Sam y otro lo llama Samantha para molestarlo.
Pero entonces Mal reveló que Sam en realidad era una mujer y mostró fotos de él antes de su transición. Añadió comentarios sobre mí, insinuando que yo debía ser lesbiana, soy bisexual, y que Sam y yo debíamos ser pareja y tener intimidad. Lo echamos de mi casa. Ser expuesto como hombre trans en el trabajo le causó muchos problemas a Sam. Cayó en depresión y se quedó en mi casa casi un mes, comiendo poco y perdiendo peso. Apenas salía, y cuando lo hacía, no iba solo, salvo para ir al trabajo. Decía cosas muy duras y llenas de desvalorización. Yo estaba muy preocupada por él. No suelo ser muy confrontacional, pero esto hizo que me hirviera la sangre. Intenté apoyar a Sam enfocándome en acompañarlo, pero la situación en nuestro grupo de amigos se complicó. Muchos piensan que Mal fue un imbécil por exponer a Sam, pero otros creen que Sam fue irrespetuoso por no ser honesto y presentarse como trans desde el principio. Donde quizá me equivoqué fue en esto. Escribí a Mal y a su prometida, otra amiga de nuestro grupo, llamada Michaela, para decirles que Mal no era bienvenido en mi casa en el futuro cercano, y que en el largo plazo dependería de lo que hiciera y de la capacidad de Sam de perdonar. Michaela lo defendió diciendo que Mal solo estaba molesto porque Sam ocultó que era trans, y ahora Mal se sentía incómodo, afirmando que Sam debió haberlo dicho al menos a los amigos cercanos, especialmente porque alguna vez fueron a nadar juntos y se cambiaron en vestuarios de hombres y mujeres. Michaela decía sentirse herida porque, según ella, Sam, a quien veía como mujer, vio a Mal desvestirse, y de ahí la discusión empeoró. En nuestro grupo de amigos, casi todos trabajamos en el mismo ramo, pero en diferentes departamentos o empresas. Solemos conocernos con los jefes y compañeros de los demás. Mal puso mi nombre como referencia para un puesto senior en la empresa de otro amigo, Peter, quien es básicamente el superior del jefe que Mal tiene actualmente. Mal usó la misma carta de recomendación que yo le había dado antes para su puesto actual. Peter me llamó para cubrir todos los detalles, y yo le dije que ya no consideraba a Mal una persona ética, confiable ni apta para trabajar con él, por su postura de intolerancia hacia la comunidad LGBTQ. Soy una mujer que se identifica como parte de esta comunidad y ya no confío en él. Además, aclaré que no daría detalles, solo que recientes acontecimientos me hicieron reconsiderar mi posición. Esto fue hace una semana. Hace unas horas, Michaela vino a mi casa muy molesta. Me contó que, al ver las redes sociales de Mal, Recursos Humanos halló publicaciones en las que se mostraba abiertamente transfóbico y homofóbico, y ahora está siendo disciplinado en el trabajo. Ella me acusó de haber contactado a la empresa y arruinar su vida. Decía que Sam no tenía agallas para denunciar nada, así que tenía que haber sido yo. Michaela insinuó que en realidad yo estaba enamorada de Mal y que, como él no me hizo caso, ahora me vengaba causando problemas. Me llamó desesperada y degenerada. Perdí la paciencia y le pedí que se fuera. Luego me escribió los mismos reproches y yo le reiteré por mensaje que no quería volver a hablar con ella ni con Mal. Hice una captura de pantalla de esa conversación, la envié al chat grupal y me salí del chat. Ahora, varios amigos en común dicen que estoy exagerando y que fui demasiado lejos. Le escribí a Sam, pero él me dijo que no está listo para lidiar con el grupo y que haga lo que crea correcto, que él ya verá qué hacer cuando esté mejor. Me preguntan si fui exagerada al contarle todo al grupo y detonar esta bomba. Actualización, 10 de agosto de 2024. Hace casi un mes publiqué la historia de cómo mi mejor amigo Sam fue expuesto como hombre trans por nuestro ex amigo Mal. Antes de todo esto, Mal había solicitado otro empleo y nos puso de referencia. Yo dije que ya no confiaba en él como profesional ni quería trabajar a su lado. Después de esa llamada, revisaron sus redes sociales y descubrieron publicaciones con comentarios muy duros contra la comunidad trans y homosexual, así que en lugar de ascenderlo, lo despidieron. Para entonces, yo había abandonado el chat grupal y bloqueado a Mal y a Michaela. Me dediqué a cuidar a Sam, que había caído en la peor depresión que le he visto. Hemos pasado muchos años juntos, pero esta vez fue diferente. Dejó de comer, bebía en exceso y temía recaer en autolesiones. Estuvo viviendo conmigo casi un mes. Encontré ayuda psicológica de emergencia para él, y yo misma tuve que pedir días libres en el trabajo por cansancio y preocupación. Por suerte, ahora Sam está mejor, pero pasamos noches sin dormir. Recientemente vi a otra amiga del grupo, a la que llamaré DF, en un lugar que solíamos frecuentar, y me comentó que Mal iba contando a todos que Sam es una mujer real que solo se disfraza de hombre. Me hirvió la sangre, pero me enteré también de que lo habían despedido, y, siendo humana,
pensé que obtuvo la consecuencia mínima por el daño que provocó. Sin embargo, hace una semana me encontré con él y con Michaela en un supermercado que suelo visitar los domingos, justo antes de ir a tomar mi té y revisar cosas en mi teléfono. Los vi, ellos me vieron. Los evité, pero Mal me siguió hasta la cafetería. Empezó a reclamarme que lo traicioné, que por mi culpa lo despidieron y ahora podría tener que mudarse por los rumores que se extendieron. Decía que le estaban excluyendo y que, si él recibe amenazas o cosas peores, será mi culpa. Yo simplemente le contesté en voz alta para que todos oyeran: eso es lo que les pasa a los que odian a los demás por su identidad. Mal. A nadie le cae bien una persona intolerante. Lárgate. Él comenzó a insultarme mientras un cliente corpulento le exigía que se fuera. Empezaron a intercambiar insultos y Mal me apuntó con el dedo, soltando después expresiones racistas. Ahí fue cuando la gente a nuestro alrededor se indignó. Varios sacaron sus teléfonos para grabar. Me hice a un lado mientras lo rodeaban. Se fue, y más tarde le envió a Sam un mensaje larguísimo, culpándolo de arruinar su vida por fingir ser hombre y lo retó a enfrentarlo en persona si fuera un hombre de verdad. Terminó diciendo que si él llegaba a hacerse daño por el estrés de ser tan odiado en redes, sería culpa de Sam y que debería denunciarnos a ambos por difamación y pérdidas salariales. Hoy supe que se mudó. Michaela sigue en la ciudad, no sé mucho de ella, pero sé que se reunió con Sam para disculparse. Él aceptó la disculpa, pero dejó claro que su amistad terminó. Ella le propuso ir juntos a un evento del orgullo LGBT local, pero él dijo que era bienvenida a ir, aunque no con él. Michaela entonces le pidió que me entregara una carta suya, pero no la he leído ni pienso hacerlo. Para mí, ella ya no existe. Y eso es todo. Se me había olvidado la publicación original hasta que Sam me preguntó qué había pasado con ella, y recordé. Personalmente, detesto cuando las historias quedan sin desenlace, así que aquí está. Consideren esto un cierre definitivo.